Buenos días, hermanos. Realmente es lindo poder vernos un domingo más, poder pasar este tiempo para alabar al Señor y también para poder aprender más de Él. Y voy a pedir, antes de comenzar este tiempo, que podamos inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos alabarte. Y gracias, Señor, también porque podemos aprender más de ti, podemos estar en comunión con nuestros hermanos. Señor, te queremos pedir que tú nos guíes, que, Padre amado, nada de lo que se diga aquí sea invento humano, sino que sea la exposición de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Qué hacemos cuando sufrimos una injusticia? ¿Qué es lo que pasa por nuestra cabeza? ¿Qué es lo que tal vez estamos tentados a hacer? Creo que en el mundo en el que vivimos, en el que el lema es tú eres lo más importante, y en el que todos realmente piensan que son lo más importante y que todo debería girar en torno a ellos, es seguro que vamos a sufrir injusticias. Siempre los intereses de los demás van a cruzarse con nuestros intereses. Entonces, eso nos va a ocasionar en algún momento aflicción o sufrimiento. El hecho de que nos saquen de nuestro trabajo porque otra persona quiere nuestro puesto es realmente injusto. El hecho de que tal vez nos echen porque no compartimos la ideología de las personas que están en función en alguna institución es injusto. Aunque tal vez nosotros nos merecemos ese trabajo y somos mejor calificados, muchas veces la injusticia lleva a que lo perdamos o que no lo obtengamos. Saben, desde el segundo año de la universidad, yo tuve la posibilidad de estudiar con una beca de excelencia. Y solo digo tuve. No, esa beca era la que daban a el mejor alumno de cada curso. Es decir, el que tenía el promedio más alto tenía una beca. Y la verdad es que nunca pude tener esa beca. Ahora, ¿por qué? Porque hubo siempre un compañero que me ganaba por centésimas en el promedio final. Y dirán, pero ¿dónde está la injusticia? ¿Por qué no te rajabas un poquito más? ¿No? El problema es que yo obtenía mis notas sin hacer trampa y él sí hacía trampa en los exámenes. Ahora, ¿se estaba cometiendo una injusticia? Claro que sí, se estaba cometiendo una injusticia. Tal vez yo les hubiera ahorrado a mis papás el dinero de un semestre. Posiblemente ellos me hubiesen dado algo de ese dinero como un premio y entonces yo hubiera estado más feliz. Pero la verdad es que nunca estuve becado. Alguna vez yo me vi tentado a ganarle en esos centésimos de nota haciendo lo que él hacía, compitiendo de la misma forma. Pero ¿saben? Realmente el Señor puso convicción de que era su hijo. Y entonces yo hacía las cosas como tenía que hacerlas. Y eso llevó a que no tenga lo que tal vez podía haber tenido durante esos 4 años. Y bueno, tal vez es un ejemplo trivial, ¿no? Es algo bien light. Al fin y al cabo, no tenía beca. Posiblemente hay personas que están pasando injusticias muchísimo más grandes.
Esas injusticias que ya los están llevando a la desesperación. Pero cuando leemos el pasaje que nos toca hoy, vemos en Cristo su sufrimiento y también vemos el alcance de este sufrimiento para la humanidad. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer hoy es: ¿cómo vemos el ejemplo de Cristo para nuestras vidas? Y por eso el título es El ejemplo de Cristo. ¿Cómo vemos el ejemplo de Cristo para nuestras vidas? Entonces, con esa pregunta en mente, vamos a leer 1 de Pedro 3, del 18 al 22. Y la palabra del Señor dice así: porque Cristo también padeció una vez y para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca. En esta arca fueron salvados a través del agua pocas personas, es decir, 8. El bautismo que corresponde a esta figura ahora, mediante la resurrección de Jesucristo, os salva. No por quitar las impurezas de la carne, sino como apelación de una buena conciencia hacia Dios. Ahora, Él, habiendo ascendido al cielo, está a la diestra de Dios, y los ángeles, las autoridades y los poderes están sujetos a Él. ¿Cómo vemos el ejemplo de Cristo para nuestras vidas? Y vamos a ver dos puntos. Primero, en el sufrimiento de Cristo. Y segundo, en el alcance de su obra para la humanidad. Entonces vamos al primer punto. Vemos el ejemplo de Cristo para nuestras vidas en su sufrimiento y en el sufrimiento. Pedro dice: porque Cristo también padeció. Es la continuación de lo que hemos estado viendo la semana pasada con Eduardito y hace 2 semanas más con Rafa, que nos decía Eduardito nos decía que en la justicia hay esperanza. Incluso en la injusticia que vivimos hay esperanza. Incluso cuando estamos viviendo algo malo, podemos tener esperanza. El llamado de la semana pasada era, primero, a confiar en nuestro Padre Celestial para vivir una vida paciente, celosa de buenas obras y tranquila delante de Él. También, al estar conscientes de la posibilidad de sufrir injusticias, nos podemos sentir bienaventurados. Sabiendo que vamos a sufrir injusticias, podemos sentirnos bienaventurados. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el Señor tiene que estar en el lugar correcto en nuestra vida. Él tiene que estar en el lugar que verdaderamente se merece. Entonces, cuando estamos así, podemos tener esperanza incluso en la injusticia. Y el versículo 17 dice: pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Entonces, el llamado de Pedro era a estos hermanos que estaban sufriendo persecución, que estaban pasando aflicciones, y si iban a seguir pasando aflicciones por dar la honra a Dios, estaba bien. Y entonces en el 18 dice: porque Cristo también padeció. Como los hermanos estaban padeciendo, estaban sufriendo por hacer el bien, Jesucristo también padeció.
Entonces lo está poniendo ahora a Jesucristo como nuestro ejemplo. Y saben, en Jesús encontramos el ejemplo supremo del sufrimiento, el ejemplo supremo de la esperanza pese a la injusticia. ¿Por qué? Porque Él también padeció de forma injusta. Pero ¿y por qué padeció de forma injusta? Por los pecados. Y la idea de Pedro es que padeció hasta la muerte. En algunas versiones dice porque Cristo murió, porque Cristo también murió por los pecados. Pero saben, no era por sus pecados, sino era por nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados, siendo Él justo. No había nadie que sea más justo que Jesús, el único justo que pisó la tierra. Es decir, Él no merecía el castigo por el pecado, pero lo hizo por nosotros los injustos. Ahora, puede sonar obvio, porque dice que Cristo murió una vez y para siempre por los pecados. Y es obvio porque nadie puede morir dos veces, ¿no? Bueno, salvo Lázaro, que murió y fue resucitado por Jesús y después murió. O, bueno, el hijo de la viuda, ¿no? De Lucas 7, que Jesús, teniendo compasión por la viuda, lo resucita. Pero llegó el momento en el que él volvió a morir. Pero son casos aislados que sucedieron por la obra milagrosa del Señor. Pero nadie puede morir dos veces. Entonces nos suena obvio cuando escuchamos esto. Pero el punto de Pedro es mucho más profundo, porque va a explicar lo que vamos a ver en el segundo punto, en cuanto al alcance de la obra de Jesús. Ahora, lo único que puedo decir es que ese sacrificio que tenía que hacer Jesús tenía que ser único. Es decir, no era que cada vez íbamos a conseguir un nuevo justo para que vuelva a morir por los pecados. Solo Él, como el único justo, podía morir para perdón de los pecados, para el perdón de nuestros pecados, de nosotros que somos los injustos, y ese sacrificio solo tenía que ser hecho una vez y para siempre. Y bueno, esa muerte, la muerte de Jesús tenía un propósito, y ese propósito es de llevarnos a Dios. Él abrió el camino para que nos reconciliemos con el Dios creador a través de su muerte, una muerte verdadera, una muerte real. Por eso Pedro dice, muerto en la carne. Realmente Pedro sabía que Jesús murió, que depositaron su cuerpo en un sepulcro. A través de esa muerte nosotros tenemos acceso a Dios. Como pecadores, como seres injustos, nosotros no podemos estar delante de un Dios santo. Pero una vez pagado el precio por nuestro pecado, y ese precio pagado por el justo, nosotros podemos ser llevados a Dios. Es importante para nosotros entender que Cristo murió por nosotros, y eso creo que está claro. Cuando nos han predicado el Evangelio, nosotros hemos entendido eso. Y es claro, Él ha muerto por nuestros pecados. Pero ahí viene la duda.
¿Qué pasó con todas las personas que vivieron antes de que Jesús naciera y murieron? Y en específico, por lo que Pedro está mencionando en este pasaje, ¿qué pasó con esas personas que vivían antes y durante el tiempo de Noé y murieron sin ver que Cristo tenía que ser crucificado? Y creo que Génesis 6, es decir, el capítulo 6 de Génesis y en adelante, es uno de los relatos más impresionantes e intensos que podemos encontrar en la palabra de Dios, porque nos muestra el lamento de Dios al ver la maldad del hombre. Podríamos decir que estamos viendo a nuestro Dios sufriendo por el pecado. Pero tenemos que entender bien esto para no caer en errores. Pero ahí Dios se está lamentando. En el versículo 5 de Génesis 6 dice que la maldad del ser humano era muy grande y todos sus pensamientos, todos los pensamientos de los hombres tendían al mal. La humanidad había llegado a tal punto que estaba expresando todo el potencial de pecado en todo momento. Es decir, realmente eran malos. Y en el versículo 6 dice que Dios se arrepintió de haber hecho al ser humano y le dolió su corazón. Ahora, son palabras verdaderamente fuertes, que tratan de que entendamos no el dolor de Dios en su corazón, sino a qué punto había llegado la maldad del hombre. No quiere decir que literalmente Dios dijo: me equivoqué, cometí un error. Nunca hubiera creado a la humanidad. No. Es decir, Dios es perfecto y en Él no hay una equivocación, no hay un error. No es que Dios se equivocó al crear la humanidad, o que Dios estaba deprimido sentado en su trono blanco, ¿no?, agarrando su cabeza por lo que estaba viendo en la humanidad y por eso le dolía su corazón. No, no estamos hablando de eso. En Génesis, el Señor permite que se usen sentimientos que son comunes para nosotros, de tal forma que podamos entender cuán mal estaban las cosas. Me ponía a pensar en esos padres que se desviven por sus hijos, esos padres que tratan de darles absolutamente todo, esos padres que están tal vez trabajando horas extras para que sus hijos tengan lo que ellos no han tenido, esos padres que están queriendo pasar tiempo con sus hijos para poder disfrutar el ser padres. Pero ese hijo, esa hija, sale un tarambana. Tal vez una persona abusiva, una persona que no quiere nada de sus padres, una persona que solo está buscando sus propios intereses y que quiere suplir sus propios deseos. Hay un sentimiento realmente de dolor en el padre, pero el problema es que el hijo está realmente mal. Y eso es lo que quería mostrar. Estaba tan mal que era como el peor de los hijos para un padre. O me podía pensar también en Alfred Nobel, que la historia dice que se arrepintió de haber
creado la dinamita cuando vio el uso que le estaba dando la humanidad. Y entonces decidió en el año 1900 crear la Fundación Nobel y entregar toda su riqueza para que puedan entregar los premios Nobel de los que escuchamos cada año. Ahora, con todo lo que estoy diciendo, no quiero decir que Dios no tiene sentimientos. Es decir, que es un ser frío. Sino que no es como nosotros lo entendemos. El pecado causó realmente un problema en la creación. Y el Señor tenía su corazón dolido. Él sabía lo que iba a hacer el ser humano, pero aún así le dolía el corazón. El pecado realmente causó este gran problema, pero no era el problema para Dios, sino era el problema para la humanidad. Porque al fin y al cabo ese hijo malcriado y ese hijo que no ve el esfuerzo de sus padres, va a tener dolor él. Pero el problema que se estaba presentando ahí era el peor problema que podía suceder. El pecado que había corrompido todo. Y el Señor decide apretar el botón de reset en la creación. Ahora, Dios le comunicó a Noé, que era un hombre alcanzado por la misericordia de Dios, le comunicó que llegaría muerte a través del agua, muerte a través de un diluvio. El agua, el diluvio, sería el instrumento y a la vez un símbolo de muerte. Todo moriría. Morirían todas las personas, y como dice el pasaje, salvo 8, que eran Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Además, todos los animales, salvo los animales que estarían en el arca, también morirían, serían extinguidos. Y de todo esto surgiría una creación renovada. Y Pedro está haciendo la relación entre el diluvio, el arca y la salvación por la muerte de Jesús en la cruz. Dice que todo lo que sucedió con Noé y su familia en el arca es un antitipo. Es decir, es una representación exacta de lo que era ese bautizo de Noé a través del agua. Y estaba mostrando cómo iba a ser la salvación a través de Cristo para las personas. Ahora, como la familia de Noé fue salvada de morir ahogada en el arca, es decir, de morir ahogada porque estaba en el arca, la representación del bautismo en agua nos está mostrando de una forma visible la salvación que hemos alcanzado a través de Cristo. Porque primero, en el bautismo, como el que hemos tenido la semana pasada, nos identificamos con la muerte del Señor. Y al entrar en las aguas del bautismo, estamos diciendo que el Señor ha obrado en nosotros y hemos dejado atrás la vida que teníamos. Y lo hacemos entrando en el lugar seguro que el Señor ha provisto. En ese lugar en el que estamos protegidos por el Señor. Para Noé, ese lugar era el arca. Pero al entrar al arca, Noé sabía que tenía que dejar todo lo que había tenido atrás. 600 años
de vida. Tenían que quedar en el olvido. Su casita que había hecho, sus burritos que había conseguido, las vaquitas, las ovejitas, todo se iba a quedar. Nada de eso iba a continuar, porque ellos estaban entrando en el arca y sabían que toda su vida antigua iba a quedar borrada. Entonces nos identificamos con eso. Estamos muriendo a nuestra antigua vida y estamos en manos del Señor, quien nos va a dar una vida nueva. Y saben, no simplemente era una limpieza o purificación de la vida, no solo que estaba quitando algunas cuantas cosas a Noé y a su familia. No era solo eso. Era una muerte total a la antigua vida que tenían para poder ser resucitados, entrar en esa nueva vida. Esa nueva vida que, como Pedro dice, ahora la tenemos que vivir con una buena conciencia delante de Dios. Y esa transformación que el Señor tiene que hacer en nosotros trae sufrimiento. Trae sufrimiento. Porque tenemos que dejar lo que éramos. Y no sé, yo me ponía a pensar en Noé, pensando en todos sus hermanos, todos sus sobrinos. Su padre ya había muerto antes del diluvio. Su abuelo, que era Matusalén, también, justo el año del diluvio. Pero pensar que ya no ibas a ver más a tal vez tus hermanos más queridos, que la salvación te iba a traer en ese sentido sufrimiento. Pero ¿saben qué? Muchas veces nosotros estamos agarrados de eso, pero el pasaje dice que a Jesús le costó su vida. Él tuvo que morir. Tuvo que morir. Nuestra transformación, nuestra salvación a Jesús le costó la vida. Él sufrió la muerte que nosotros teníamos que sufrir, para que nosotros podamos ahora estar vivos, para que nosotros muramos al pecado. Y saben, seguro que nunca va a ser en el mismo grado, porque Jesús, como decía, es el ejemplo supremo para nosotros en cuanto a sufrimiento. Pero nuestro sufrimiento, el padecimiento que nosotros podemos sufrir por causa del Evangelio, por hacer el bien y no hacer el mal, tal vez va a traer bendición a otras personas. Si el Señor padeció hasta la muerte para llevarnos a Dios, nosotros no podemos pensar que no vamos a sufrir. El hecho de que ofrezcan que después de que nos convertimos a Cristo ya no hay sufrimiento es un engaño total. Porque lo que Pedro nos está diciendo es que vamos a sufrir. En diferentes grados, pero vamos a sufrir. Posiblemente sufriremos cuando estamos llevando el mensaje de salvación a las personas, mostrando nuestra integridad, mostrando que nosotros no vamos a hacer lo que ellos hacen para poder acomodarnos donde tenemos que acomodarnos. Y tal vez llegue el momento en el que el costo por predicar el Evangelio tenga que ser pagado con nuestras vidas.
¿Cómo vemos entonces el ejemplo de Cristo para nuestras vidas? Hemos dicho que vemos el ejemplo de Cristo para nuestras vidas primero en el sufrimiento. Pero también vemos el ejemplo de Cristo para nuestras vidas en el alcance de su obra para la humanidad. Ahora, ¿cuál es el alcance de la obra de Dios en nuestras vidas? ¿Hasta dónde alcanza lo que el Señor Jesús hizo por nosotros para darnos salvación? ¿Cuánto de nuestros pecados perdona Él? ¿Hasta qué punto? ¿Y lo que el Señor ha hecho alcanza para las personas que estaban antes? ¿O cómo se salvaban esas personas? ¿Cómo se salvaban las personas en el Antiguo Testamento? Como decía en el punto anterior, a través de la muerte de Cristo en la cruz, tenemos perdón de pecados. Y de nuevo, creo que eso está claro. Hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, y el Señor nos ha perdonado nuestros pecados, y nos perdona de nuestros pecados, y nos va a seguir perdonando por nuestros pecados. Pero entonces, ¿qué pasó con todas las personas que vivieron antes de Jesús? Y en específico, por lo que Pedro está mencionando en este pasaje, ¿qué pasó con las personas que vivían antes y durante el tiempo de Noé? Como leímos, el relato de Génesis 6 dice que solo fueron salvas 8 personas en el arca. De toda la gente que vivía en el mundo en ese tiempo, solo 8 se salvaron. Las demás personas lo que recibieron fue el justo juicio de Dios, y entonces perecieron en el diluvio. ¿Tuvieron la oportunidad de escuchar acerca de la salvación que ofrecía el Señor? ¿Alguien les predicó y les dijo que necesitaban reconciliarse con Dios? ¿Ellos podían entender que Cristo era su Salvador? Bueno, la primera respuesta que Pedro nos da es que Cristo padeció, es decir, murió una vez y para siempre por los pecados. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Es decir, la muerte del Cristo, la muerte del Mesías, la muerte del siervo de Dios que fue anunciado desde Génesis 3:15 hasta el último capítulo de Malaquías. La muerte de esa persona fue única para todos los pecados. El alcance de su muerte en la cruz y también de su resurrección no solo es de la muerte en la cruz en adelante. Y ahí podríamos decir que la muerte de Jesús tiene carácter retroactivo. Es decir, para ponerlo en sencillito, la salvación de Cristo trasciende el tiempo. Las personas desde el principio en Génesis hasta el último día en el que el Señor vuelva, reciben perdón de pecados por la muerte de Cristo. Eso quiere decir que a través de esa muerte, a través de la muerte de Jesús, el Mesías estaba pagando por todos los pecados de las personas de todos los tiempos. Las personas de antes y también las personas de después podían recibir salvación a través de la muerte de Cristo.
En el Antiguo Testamento, las personas estaban esperando el cumplimiento de la promesa de Dios de enviar a su siervo para reconciliar al hombre con Él. Entonces, lo que tenían que hacer era confiar en esa promesa. Tenían que creer que Él, en la provisión que Dios estaba haciendo, podían ser salvos. Tenían que poner su mirada en un acontecimiento futuro, un acontecimiento que no entendían. Ese acontecimiento era el que les daba la salvación. Miraban hacia adelante sin saber de la cruz, pero confiaban en lo que el Señor iba a hacer. Y el Señor les fue dando diferentes figuras, o como dice el pasaje, antitipos, que mostraban la salvación. Y uno de esos antitipos, una de esas figuras, era el arca. A través de Noé y el arca, las personas podían ver que el Señor quería proveer salvación. El Señor le dijo: construye un arca. Y esa va a ser el arca donde se van a salvar. Ahora, ¿cómo es que escucharon esa predicación? Pedro dice que en el mismo espíritu que vivificó a Jesús, es decir, en el espíritu que resucitó a Jesús, en ese espíritu el Señor proveyó a través de Noé la predicación de las buenas nuevas de salvación. Los versículos 19 y 20 dicen: en el cual, es decir, en ese espíritu que vivificó a Jesús, también Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca. Nuestro Señor Jesús, a través de su Espíritu Santo, usando a Noé, heraldo de justicia, segunda Pedro 2:5, es identificado como el mensajero de justicia. Predicó a esos espíritus que estaban encarcelados, esos espíritus que eran desobedientes, esas personas que estaban haciendo lo que bien les parecía, esas personas que tenían esclavizado su espíritu al pecado y que toda tendencia de sus pensamientos, de su corazón, eran de continuo solo al mal. Esas personas escucharon la predicación del mensaje de salvación a través de Noé, porque el Espíritu Santo estaba obrando a través de él. Entonces el Señor, por medio del Espíritu, obrando en la vida de Noé, llegó con el mensaje de salvación a esas personas. Y como dice, cuando la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca. ¿Saben? El Señor dio 120 años a esas personas para que escucharan de la salvación de Dios. Ese fue el tiempo que Noé tardó en construir el arca, 120 años. Y yo pienso que no puede haber más paciencia, ¿no? Decir, a veces nosotros 2 predicaditas y decimos, bueno, que se vaya al infierno, ¿no? Porque no quiere escuchar. 120 años en los que esas personas pudieron escuchar. Pero al final dice,
por medio del arca, que era la figura de Jesús, fueron salvadas a través de las aguas pocas personas, es decir, los 8. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 nueras de Noé. Luego de 120 años, solo la familia de Noé se salvó. Y ahí podemos decir, qué campaña evangelística más mala, porque después de 120 años, solo 8 personas se han convertido. Pero ahí es lo impresionante, es que el Señor estaba obrando en la vida de Noé y de sus hijos y de sus nueras y de su esposa. Y al Señor le plació hacerlo de esa forma. Y como vimos, si bien el agua fue el instrumento de juicio, el juicio de Dios para las personas del tiempo de Noé, porque todos perecieron, el Señor hizo un pacto con Noé. Esa misma agua en la que las personas perecieron fue el instrumento de salvación para Noé y su familia, porque el agua hizo que el arca flotara. Luego de que las aguas subieron, como dice el relato, hasta tapar la cumbre más alta y no dejar vida en la tierra, después bajaron y el arca se posó en la tierra y Noé y su familia salieron a una nueva vida, a ese nuevo comienzo, a ser esas nuevas criaturas que tenían que vivir en los planes del Señor. Luego de la muerte, luego de la catástrofe, vino la vida. Luego de la muerte, viene la resurrección. Noé y su familia se identificaron a través de ese bautismo, primero con la muerte de Cristo y luego con su resurrección. Estas personas que en algún momento estaban muertas espiritualmente, porque todos nacemos pecadores, recibieron la gracia de Dios y resucitaron a esa nueva vida. El Señor los tomó para el nuevo comienzo de la creación. Y a través del arca les mostró que estaban en sus manos y que solo Él les podía dar salvación. Solo Dios pudo sostenerlos desde el principio hasta el fin. Solo el Señor podía hacer que Noé esté al frente de burlas, porque él estaba construyendo un barco durante 120 años. Solo el Señor pudo permitir que ellos sobrevivan todo un año dentro de un barco. Solo el Señor cerró la puerta y solo el Señor abrió la puerta. Qué hermoso poder ver cómo el Señor estaba obrando. El alcance de la obra de Cristo en la cruz estaba incluso ahí. Cristo había muerto por Noé y por su familia. Y eso había sido predicado a toda la gente de ese tiempo. Ahora, saben, para la salvación no bastaba simplemente un chapuzón. Dice el versículo 21 que no era simplemente quitar unas cuantas impurezas de la carne. El Señor tenía que destruir lo que era la vida de Noé, para que después Él pueda comenzar esa nueva vida. Para esa salvación, lo que se requería era la intervención poderosa de Dios, que estaba mostrando juicio para los pecadores y dando salvación a sus hijos. Entonces,
Entonces, hermanos, tenemos salvación no solo porque el Señor ha muerto por nuestros pecados, sino porque también Él ha resucitado. A través de su muerte, obviamente, tenemos perdón de pecados. Pero a través de su resurrección tenemos esperanza de una nueva vida, esperanza de vida eterna. Y el mismo Espíritu que levantó de Jesús a los muertos, ese mismo Espíritu que estuvo en Noé para predicar el Evangelio a las personas, que sustentó a esa familia que estaba sufriendo pese a la salvación que tenía, es el mismo Espíritu que está en nosotros. Es ese Espíritu que mora en nosotros. Tal vez, hermanos, para llegar a la salvación hemos pasado por aflicción. Es posible que el Señor nos haya expuesto a una situación en la que nosotros hemos tenido que correr y decirle: Señor, no puedo más. Y el Señor ha obrado en nuestro corazón para mostrarnos que teníamos que reconciliarnos con Él, que éramos pecadores. Y entonces hemos podido decirle: Señor, sálvame. Pero, hermanos, también es casi seguro que en el proceso en el que ahora estamos, en el proceso de santificación, vamos a estar expuestos a aflicción. No podemos pensar que no tendremos aflicción, porque como el Señor dijo, el discípulo no es más grande que su maestro. Y si yo voy a pasar aflicción, ustedes también. Pero ¿saben qué? Tenemos una certeza, y es lo que pone esperanza en nuestro corazón. Y es lo que dice el versículo 22. Ahora Él, es decir, Cristo, habiendo ascendido al cielo, está a la diestra de Dios. Y los ángeles, las autoridades y los poderes están sujetos a Él. Cristo ascendió al cielo y tomó el lugar que le correspondía, a la derecha, a la diestra del Dios Padre. Y eso significa que Él, nuestro Señor Jesús, está en control de todo. Es la mano derecha. Es quien está a cargo de absolutamente todas las cosas. Él está en control de todo. No hay nada que pueda pasar sin su consentimiento. Nada se le escapa. A Jesucristo están sometidas todas las cosas. Entonces podemos vivir con confianza. Si padecemos haciendo el bien y la voluntad de nuestro Dios así lo quiere, tenemos plena certeza de que el Señor está permitiendo eso con un propósito. Tal vez no sea para mi bien, y tal vez sea para el bien de los demás. Tal vez el Señor quiere pulir mi carácter. Tal vez el Señor no quiere que yo esté enfocado en lo que estoy enfocado. Ahora, si padecemos haciendo el mal, bien merecido nos lo tenemos. Pero una cosa sí, el Señor sigue en control. No es que, bueno, como decidí hacer el mal, el Señor me abandona y estoy a mi suerte. El Señor sigue en control. Incluso va a usar nuestro pecado para seguir transformándonos.
Nuestro Señor Jesús es quien tiene la absoluta autoridad, tanto en el mundo espiritual como en el mundo material. Todo, absolutamente todo, está bajo su atenta mirada. Entonces, hermanos, si estamos padeciendo, si estamos sufriendo, si estamos pasando dificultad, no es que el Señor no nos está mirando. El Señor nos está mirando. Y el Señor, en su tiempo, va a hacer las cosas para que nos demos cuenta cuál era su propósito. Ahora, obviamente, hermanos, nosotros no tenemos esa capacidad. El alcance de nuestro sufrimiento no es para redención de las personas como Cristo. Pero el Señor está forjándonos, está forjando nuestro carácter, nos está haciendo cada vez más sus hijos obedientes. Y además el Señor tal vez quiere que lo que estamos sufriendo sea para bendición de otros. ¿Cómo vemos el ejemplo de Cristo en nuestras vidas? Primero, en el sufrimiento, y segundo, en el alcance de la obra de Dios en nuestras vidas. Y ahora, yo me pregunto, es interesante todo esto, pero ¿cómo lo podemos poner en práctica en nuestra vida? ¿Cómo podríamos aplicar esto a nuestro diario vivir? Y creo que es un tiempo en el que muchos estamos pasando aflicción. Tal vez estamos padeciendo por mantenernos firmes en nuestra fe. Posiblemente estamos sufriendo por la maldad de otras personas. Primero, el Señor sabe qué es el sufrimiento. Él sabe, porque Él sufrió muchísimo más. Y no lo hizo por Él, lo hizo por nosotros. Lo hizo porque quería llevarnos al Señor. Pero saben, Él no es ajeno, porque Él estaba como uno de nosotros sufriendo. Entonces sabe lo que es nuestro sufrimiento. Podemos acudir a Él y Él sabe lo que estamos pasando. Y saben, Él no ha perdido el control. Entonces tenemos que seguir confiando en Él. Y tenemos que tal vez apoyarnos en nuestros hermanos. Y nosotros deberíamos estar apoyando a los que sufren. Por eso el Señor nos ha dado una familia. Deberíamos estar orando con ellos, deberíamos estar tal vez proveyendo para ellos, deberíamos estar poniendo nuestro hombro para que lloren. Porque todo lo que estamos pasando no debería ser motivo de desánimo para nuestros hermanos o para nuestra vida. Tenemos que pedirle al Señor que en el padecimiento Él nos haga madurar más en Él, que podamos ver su voluntad y que en algún momento sea bendición para otras personas. Saben, muchas veces el dolor que nosotros pasamos nos da la oportunidad para animar y consolar a otras personas que han pasado por lo mismo. Saben, durante varios años yo me preguntaba ¿por qué tenía que morir mi cuñado? Era una cuestión de dolor para Karina y también para mí. Pero no saben, a través de los años, cómo hemos podido animar a gente que ha perdido seres queridos. Era un jovencito de 24 años. Y uno dice, ¿por qué, Señor?
Pero muchas veces el sufrimiento permite que nosotros podamos dar ánimo a las personas, como Cristo sabe qué es el sufrimiento. Que Él nos ayude a ver ese sufrimiento como parte de su voluntad. Que Él nos quiere transformar, que Él nos quiere hacer cada vez más a la imagen de Cristo. Nunca perdamos de vista, que nuestro Señor está en control de todo. ¿Estamos pasándola mal? Bueno, el Señor está en control. Nada se escapa de su control. Y siempre veamos a Jesús como nuestro ejemplo, para que también nuestro sufrimiento pueda ser tal vez bendición para los demás. Voy a pedir que inclinemos nuestros rostros, que cerremos nuestros ojos y que le digamos al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga yo de aquí en adelante? Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos ver el ejemplo que tú nos has dado en nuestro Señor Jesucristo. Y Padre amado, te damos gracias porque realmente en su sufrimiento nosotros tenemos salvación. Y te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a poder enfrentar el sufrimiento, entendiendo que tú tienes el control de todas las cosas y que tú tienes un propósito. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, que nos ayudes a vivir sabiendo que también nosotros vamos a padecer, vamos a sufrir, pero también tú quieres usar eso para el bien nuestro y el bien de nuestros hermanos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.